Bueno, vamos a hablar de los balotajes que han habido recientemente, si se dan vuelta los resultados o no. Así es. En América Latina, desde 1978 en adelante, hubo 55 balotajes. 55. Estamos como Guido con las estadísticas, sí. Hubo 55. Sí. En 18 de esos 55, más o menos en uno de cada tres, el segundo, el que salió segundo en la primera vuelta, lo dio vuelta. ¿Sí? Como sería el equivalente a que Milei gane ahora. Lo más frecuente es que gane el que queda primero. Lo más frecuente es que gane el que queda primero, exactamente. Ahora, como decía recién, de 55 en 18 lo dio vuelta el segundo. Esto es un estudio muy interesante que hizo el politólogo Ignacio Lavacchi. Contemos algunos antecedentes donde eso ocurrió. Bueno, en Argentina tenemos uno... Dos veces, en realidad, porque Néstor Kirchner quedó abajo de Menem, pero Menem se bajó. Exacto, eso fue en 2003. Scioli y Macri quedó abajo de Scioli en el 2015. En el 2015. Exacto. Argentina tiene un antecedente adicional de balotaje menos conocido, previo a 1978, es en 1973, que es Cámpora contra Balbín, donde Cámpora había sacado 49,5%, Balbín había sacado 21%, y ahí se bajó Balbín. Parecido a lo que hizo Santoro con Jorge Macri. ¿Pero había balotaje en ese momento? Sí, había una reforma de la dictadura que habilitaba un balotaje. Porque después lo incorporan en la reforma de la Constitución de 94. Con Menem se incorpora el balotaje. Por eso hubo, digamos, uno que no fue, que es el del 2003 Kirchner-Menem, porque Menem se baja, y el que sí fue, que fue Scioli-Macri 2015. O sea, balotajes que se hayan hecho efectivamente en Argentina, solo uno, el de Scioli contra Macri 2015. Pero que veamos en la región. Y en ese... En ese ganó el segundo, el que había salido segundo en la primera vuelta. Es decir, lo dio Macri. vuelta a Macri. Lo dio vuelta a Macri. Lo que pasa es que había una cosa medio parecida, porque el tercero en ese espacio, en esa contienda, era Massa. Sí, que había sacado parecido al porcentaje de votos que sacó Patricia Bullrich ahora. Había sacado 22% Massa en 2015. Patricia Bullrich sacó un poquito menos de 24%. Claro, pero parecido también era que los dos espacios, el de Macri y el de Massa, eran opositores a Scioli, que era el heredero del kirchnerismo. Entonces, si bien Scioli en primera vuelta saca más votos que Macri, Macri después se lleva casi todos los votos de Massa. Se lleva un poco más de la mitad de los votos de Massa, ¿no? Lo que pasa es que también la diferencia entre Macri y Scioli había sido bastante más exigua que la que hubo ahora entre Massa y Milei. Macri y Scioli, Scioli le había ganado a Macri en la primera vuelta por menos de 3 puntos. Ahora Massa le ganó a Milei por casi 7. Entonces ahí hay una diferencia de la cual parte de Massa que es más grande, pero claro, también es cierto que el voto de Patricia Bullrich, como lo veremos en un ratito, mayoritariamente va a tender a ir a Milei. A diferencia de lo que ocurrió con el voto de Massa en el 2015, que si bien fue más a Macri que a Scioli, estuvo más parejito. Pero déjame que te cuente algunos otros balotajes de la región por ahí donde se dio vuelta. Hay uno que es particularmente llamativo, que es el de Perú en 2016. ¿Por qué es particularmente llamativo? Porque ahí, en la primera vuelta, Keiko Fujimori, ¿sí?, había salido primera ganándole por 19 puntos al segundo, que era Pedro Kuczynski. Y Pedro Kuczynski, con 19 puntos abajo, lo dio vuelta de cara al balotaje. Ganó muy apretado, 50 y poquito contra 49 y muchito, digamos. Pero lo dio vuelta. Ese es el que más remontó una diferencia, el segundo. Después hay balotajes recientes en la región, tenemos el de Ecuador. El de Ecuador, que fue rarísimo, porque entró para completar el mandato del actual presidente el hijo del empresario bananero. Muchas de las bananas que comemos acá, les quiero decir que son de la empresa del presidente electo del Ecuador. Daniel Noboa. Daniel Noboa, sí. Y ahí había salido primera Luisa González, candidata del correísmo de Rafael Correa, digamos, discípula de Correa, que había sacado casi 34 puntos, y Daniel Noboa estaba 10 puntos abajo. Bueno, lo dio vuelta. Una persona súper joven, tiene 30 y pico de años y muy años. ignoto. El padre había intentado varias veces ser presidente en el Ecuador, nunca lo logró. Y el hijo, que se presenta en esas elecciones, termina ganándole al correísmo. También son situaciones en las que está derrotando al correísmo, que Rafael Correa está exiliado en Bélgica, pues tiene una condena por corrupción en Ecuador. Y después hubo, varios balotajes en los países limítrofes en los últimos tiempos. En Chile, Gabriel Boric, actual presidente, había salido segundo en la primera vuelta en el año 2021 frente a José Antonio Kast, que es el candidato de ultraderecha. Medio parecido a Milei. Sí, ahí había sido mucho más repartido, había sido la elección.
Kast había sacado 28, Boric 26 y después Boric. ganó cómodo, ganó 55-45. En Uruguay, ¿sí? En el año 2019, Daniel González era el candidato del Frente Amplio, por ese entonces oficialismo. Había ganado la primera vuelta con 39 puntos, 10 puntos arriba de Luis Lacalle Pou. Mucha diferencia. Y Luis Lacalle Pou lo dio vuelta. Mirá, el que está complicadísimo, con una historia de haberle entregado un documento en forma expresa a un narcotraficante con antecedentes muy serios en Bolivia. Había escapado de Bolivia, había estado en Paraguay y ahora se le armó un tremendo escándalo en el gobierno de Lacalle Pou. Y otro de los balotajes más relevantes que tuvo la región en los últimos tiempos es el de Lula Bolsonaro. Ahí Lula, que había salido primero en las generales, mantuvo... Pero logró, también muy parejito, ¿no? Pero muy parejito, exactamente. Sí, Ahí, tanto el caso de Chile como el caso de Brasil, Boric versus Kast o Lula Bolsonaro son parecidos en términos de opciones muy antagónicas ideológicamente hablando, ¿no? Una extrema derecha, ¿no? Contra un candidato más tradicional, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, Lula más tradicional, Boric es una novedad para lo que es Chile. El dato... Ah, sí, tenés razón. El dato quizás a tener en cuenta es que en Chile Boric ganó muy cómodo por 10 puntos y Lula ganó por muy poquito. Por menos de 2 puntos. Gobernaba 51, Bolsonaro también, ¿no? Hay sí. que ver si, claro. Bueno, o sea que puede pasar de todo. Si nos atenemos a las cosas, a lo que pasó últimamente en la región, es un escenario bastante impredecible. Totalmente. Del balotaje. Muy bien, Dani Steingart es sociólogo y director de planificación en productiva en la Fundación Fundar, que hacen estudios de cuestiones vinculadas a la cuestión pública, ¿no? A las políticas A las públicas. políticas públicas. En un ratito hablamos del balotaje y los números de las últimas encuestas con él. 7:43 de la mañana, ¿estamos desayunando, Guido? Sí, gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado